Todos tenemos la oportunidad de tener un poder. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando recibimos de Jesús, Dios nos da poderes. Y quizá tú me digas, pastor, ¿cuál es mi poder? El poder que todos tenemos es el poder de decidir. Todos en este lugar tenemos la oportunidad de decidir por algo bueno o de decidir por algo no tan bueno. Las elecciones que hagamos o las decisiones que tomemos muchas veces será considerada por lo que le demos más valor. Y hoy quiero iniciar con el primer versículo, Deuteronomio 30, dice la palabra de Dios así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Repite conmigo: para que tú y tus descendientes. Una vez más, tú y tus descendientes. Gracias. Puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Todos los días tenemos la oportunidad de ser bendecidos o de no serlo. Si hoy Dios tuviera la oportunidad de preguntarte: hijo, ¿qué quieres para ti y para tu descendencia? ¿Quieres ser bendecido o optas por lo bueno u optas por ser una persona que no tenga la bendición? Si una persona puede analizar esto, diría: pastor, vamos, todos decidiríamos por la bendición. ¿Estás de acuerdo? Si no, nadie te puede maldecir aquí, pero necesitamos todos estar enfocados en la bendición. Quizá cuando uno lee esta historia, si Dios mismo te pusiera en dos opciones, en las dos manos, lo bueno y lo malo, quizá tú dirías: pastor, yo elegiría lo bueno, elegiría lo bueno para mí y elegiría lo bueno para mi familia. Pero la Biblia dice: ay, si eligieras la vida. Puede ser que eliges esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte con Dios. Sabes, amado, Dios anhela bendecirte, amén. Pero ¿qué tanto anhelas tú que Dios te bendiga? Puede ser que hoy no sea necesario solamente que digas cuánto amas a Dios, sino que también lo demuestres a través de tus acciones. Cuando uno lee este versículo, uno dice, o sea, a mí me causa mucho conflicto. Yo digo, ¿quién puede elegir maldición? ¿Sabes qué ocurre? En muchas ocasiones creemos que todo lo que es maldición se ve como algo feo, pero no es así. A veces las maldiciones se ven como algo que se apetece y por eso se vuelve una tentación. Es decir, muchas veces la tentación a tu vida no va a llegar como algo malo. Siempre he dicho algo: Satanás no siempre se va a aparecer rojo, con cuernos, con cachos y te va a decir no siempre va a ocurrir eso. A veces se te puede aparecer como algo que no sea la voluntad de Dios para tu vida. Se te puede presentar como una oportunidad que no es de Dios y se te puede presentar en el momento que no esperabas y puede hacerte creer que es una oportunidad de Dios, lo cual no lo es, y destruir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en eso me quiero enfocar un poco hoy. ¿Sabes que hay personas que aun cuando están con Dios siguen tomando malas decisiones? No levantes la mano si tú eres uno de ellos. No queremos exhibirte. Pero ¿qué ocurre? Que aun cuando conocemos lo bueno, lo de Dios, seguimos tomando malas decisiones. ¿Sabes que cuando vienes a la iglesia se te enseña acerca de la verdad? Dice la Biblia: y la verdad os hará libres. Y también la Biblia dice que Jesús mismo dice: he aquí, yo soy la verdad, el camino y la vida. Es decir, que cuando tú recibes a Jesús, estás recibiendo una libertad para poder decidir. ¿Estás conmigo? Pastor, ¿y por qué yo no me siento tan libre? ¿Por qué cuando yo salgo siento que las tentaciones como que ahí están? Porque quizá hay cosas que no le has entregado al Señor. ¿Sabes, amado? Hay personas que aún conociendo de Dios y de su bendición, de lo que está bien o mal, quieren o deciden seguir haciendo lo malo. Es decir, vienen a la iglesia o conocen de Dios, abren la Biblia, leen la Escritura,
pero aún así deciden hacer lo malo. Deciden seguir en fornicación, en adulterio, tomando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, yendo a lugares o con amistades, hablando chismes, mentiras, murmuración y todo lo demás que a Dios no le agrada. Entonces, aún conociendo lo bueno, deciden hacer lo malo. Cuando una persona viene a la iglesia, viene que se le predique la verdad, como te decía, y a veces Jesús no nos va a decir lo que queremos oír, pero nos va a decir lo que necesitamos escuchar. 3 personas lo creyeron, los demás están recibiendo. Entonces muchas veces queremos bendición para nuestros hijos. La mayoría, cuando yo hablo con ellos, le pregunto: ¿qué le quieres heredar a tus hijos? La mayoría me dicen: pastor, yo le quiero heredar una casa, o le quiero heredar un carro, le quiero heredar una empresa, negocios, trabajo. Y todos queremos heredar bendición. Pero no sé si sabías que las decisiones que estás tomando hoy están haciendo que heredes bendición a tus hijos o que heredes lo contrario. Quizá tú me digas: pastor, yo estoy soltero. Tranquilo, aun cuando estás soltero, lo que hoy hagas permite que tus generaciones sean bendecidas o no lo sean. Y ahí quiero hacer una pregunta. Yo sé que todo el tiempo nos equivocamos. ¿Estás conmigo? Siempre, por una u otra razón, tomamos decisiones incorrectas en algún momento de la vida. Yo sé que quizá tú no, porque desde aquí se te nota un rostro angelical, pero todos los demás sí tomamos malas decisiones. Entonces, ¿cuándo avanzamos con Dios para empezar a tomar decisiones correctas? Cuando decidimos entregarle nuestra voluntad por completa a Él. Si hoy yo tuviera la oportunidad de sentarme uno a uno y preguntarte: ¿qué te hace falta hoy para poder decidir por el Señor y dejar todo lo que te aleja de Él? ¿Qué me dirías? ¿Sabes cuál es el riesgo que corremos todos? Que todos aquí sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo he invitado a personas a la iglesia y le digo: te espero el domingo en la iglesia, y me dicen: pastor, el domingo no puedo ir a la iglesia. Le digo: ¿por qué? Porque si usted conociera mi corazón, me dice, ni me invitaría. Yo no le he hablado del pecado, no le he hablado de lo que está mal, pero uno mismo lo sabe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, yo sé que quizá tú no conoces lo malo, puras cosas buenas conoces. Pero me dirían: pastor, yo quiero dejar el pecado muchas veces, pero me cuesta. ¿Sabes cuál es el riesgo que corremos en esta generación? Que llamamos malos hábitos a lo que la Biblia le llama pecado. Y mientras tú no reconozcas un pecado como lo que verdaderamente es, como pecado, y no procedes al arrepentimiento, no puede haber restauración y no puede haber transformación en tu vida. Porque dices: bueno, pastor, yo nací con este mal hábito, pero quizá lo que tú le llamas mal hábito, la Biblia le llama pecado. Y ahí me quiero meter un poco hoy. Si hoy te preguntara cuál es la razón por la cual no le has entregado por completo tu vida a Dios, por la cual quizá sigues viviendo una vida de equivocaciones o de pecado, no sé si sabías que la mayoría pueden buscar un responsable. Empiezan a buscar como la excusa perfecta para no reconocer la responsabilidad que hay en uno de poder tomar decisiones. Por ejemplo: pastor, yo le quiero ser fiel a Dios y a mi esposa, pero mi debilidad son las mujeres. Y a mí siempre me dan ganas de preguntarle algo: con esa cara, gracias le deberías de dar al Señor que te mandó esposa. Pero empezamos a poner excusas, empezamos a querer responsabilizar a los demás. Pastor, yo le quiero ser fiel a Dios, pero mi juventud, ¿qué tiene tu juventud? Solo se vive una vez, pastor. Claro, y las decisiones que tomes aquí afectarán en esa vida a tus generaciones, para bien o para mal. A veces es: yo quiero ser fiel en mis ofrendas, pastor, o fiel en mis diezmos y en mis ofrendas en la iglesia, pero ahorita no es mi mejor situación. Pero no depende de tu situación, depende de tu fidelidad, depende de tu corazón. A lo que voy es que muchas veces culpamos las circunstancias. Si esto cambiara, si esto pasara, si esto ocurriera, y no depende de que ocurra un cambio, depende que tú lo decidas según la circunstancia que hoy estés viviendo. No escuché ningún amén. Pero bueno, confío que tu silencio habla más que 1000 palabras.
Entonces cuando no encuentras un culpable cerca, empiezas o la situación, ahora responsabilizas a tus amigos. Pastor, es que mis amigos me obligan, porque salgo con ellos y me obligan a tomar. ¿Y para qué sales? Y empezamos a querer culpar a las personas que nos rodean por las decisiones personales. Pero amado, si te vas a la Biblia dice que sea la razón por la cual tú decidas no hacerle caso a Dios, aún así Dios te va a llamar a pedirte cuentas de tus acciones. Yo me pregunto, ¿qué excusa le pondrían a Dios el día que Dios te mande a llamar? ¿Qué le dirías a Dios mismo si hoy te mandara a llamar? Ay, Señor, llámame, pero hoy no, todavía no. Pero ¿qué ocurriría? Porque la vida se puede ir en un instante. El problema es que a veces nos confiamos de más. Pero si hoy Dios te mandara a llamar a cuentas y te dijera: hijo, hija, ¿por qué no cambiaste tu vida? Amado, yo le pido a Dios que me diera la oportunidad de escuchar a aquellas personas que siempre tienen una excusa para algo. Creo que esos no vinieron a este servicio. Que cuando le preguntas: ¿por qué llegas tarde al servicio? Ay, pastor, un carro se me atraviesa. Siempre parece que el único carro que se le atraviesa es a esta persona durante tantos años, por no reconocer que tiene un mal hábito en la puntualidad. ¿Cuántas veces buscamos responsable o una excusa? Pero con Dios mismo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías realmente a Dios, que conoce tu corazón, que conoce realmente la razón por la cual hay un pecado en tu vida que no has querido soltar? Hay un mal hábito que te sigue arrastrando a pecar una y otra vez. Amado, si fuera por la situación, Adán y Eva no tenían una excusa para poder pecar, porque ellos estaban en el paraíso, estaban en todo lo bueno, no tenían que trabajar, tenían todo estaba bien, pero aún rodeado de todo lo bueno, decidieron pecar. Y Jesús, estando en un desierto, teniendo hambre, estando en su peor situación, teniendo todas las excusas para poder tomar decisiones equivocadas, decidió seguir siéndole fiel a aquel que lo llamó. Hoy le pido al Señor que tu convicción sea tal que hoy o a partir de hoy puedas tomar decisiones correctas, teniendo la convicción que aquel que te llamó es digno de tu decisión diaria para darle el valor correcto, en el nombre de Jesús. Nuestro modelo a seguir en la Biblia, amado, es Jesús. Lucas 4 dice la Biblia: te daré la gloria de estos reinos. A mí me impresiona de esto, porque esto dice: le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús, al ser bautizado por su primo Juan, o por Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando es bautizado los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y al primer lugar que lo lleva después de ser bautizado es al desierto, en donde es tentado por Satanás. Y aquí me impresiona algo, que Satanás se le aparece y le muestra algo que era apetecible o que se puede ver como una tentación, pero que lo iba a alejar de su propósito. Uy, ahorita quiero hablar. Hoy voy a aprovechar que Dios me dio voz para este servicio también. Alguien está orando que no, pero Dios decidió que sí. Muchas veces eso va a ocurrir, amado. Van a haber cosas que van a venir a probar tus convicciones. A mí me impresiona que Jesús, teniendo al Espíritu Santo, siendo la promesa viva, la palabra viva o la promesa que había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento, estando con el Espíritu Santo, viendo la manifestación de su poder, decide vencer a Satanás aquí, no por el poder, sino a través de su convicción. Te lo voy a repetir una vez más. Jesús tenía el poder para que a través del Espíritu Santo en ese momento dejara de ser tentado, pero lo dejó escrito para que sepamos que nuestras convicciones siempre pueden ir aún más que una tentación.
Jesús estaba diciéndole: yo sé que solo a Dios adoraré y solo a Dios serviré. Tenía tal convicción que aún con lo que Satanás le propuso, él dijo no. Satanás no te pondrá algo en la mesa que se vea como maldición, amado. Te lo va a poner algo, te va a poner algo bueno, algo bonito. No bueno, perdón, bonito. Entonces va a ponerte cosas para que dejes de congregarte, para que dejes de servir. Pastor, estoy en tal necesidad, encontré un trabajo, voy a dejar de ir a la iglesia, pero Dios sabe que lo amo. Qué bonito. Y a veces vienen las tentaciones así. Se disfraza como que si fuera una oportunidad de Dios, el dejar de servir, el dejar de ofrendar, la oportunidad de que tengas una mejor oportunidad de vida sin darte cuenta que te alejará de Dios. ¿Cuántas veces Satanás permite que llegue una mujer que no es tu esposa, haciéndote creer que te va a ir mejor cuando destruyas a tu matrimonio, y lo único que traerá para tu vida es destrucción y muerte? Porque la Biblia también dice que Él solo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces empieza a seducirte. ¿Y sabes cuál es el riesgo más grande? Que una vez que logra seducirte, empieza a culparte. Entonces, cuando hay mucho pecado, una persona, en vez de acercarse a Dios, mejor se aleja, porque empezó a escuchar más la voz de Satanás que la de Dios mismo, que le dice: regresa a mí. Cuando leemos este versículo, muchos dicen: bueno, pastor, pero era Jesús. Jesús no podía, pero no somos discípulos de Él. Tus convicciones tienen que estar claras, porque si no, cualquier cosa te va a mover de tu servicio, de congregarte. Pastor, quería llegar, pero mi casa, pero mi familia, pero mi esposo, pero mi esposa. Y siempre vas a tener un culpable, pero el responsable de tu vida eres tú mismo. Y ese es el mismo poder que Dios nos ha dado, el poder de decidir. Pero mientras tú responsabilices a los demás, seguirás diciendo: pastor, fui infiel en mi casa con mi esposa, pero es porque mi esposa. No, es porque quisiste, amado. Acepta tu responsabilidad. Si no, nunca vas a poder ser restaurado en un área. Pastor, me voy de la iglesia porque el hermano hizo algo. No, te vas porque quieres, porque no quieres perdonar y obedecer la palabra, porque no quieres ser formado, porque no quieres ser restaurado. Ha pasado muchas veces, amado, a lo largo de lo que llevo de líder desde grupo de conexión, que muchas veces ocurre cosas que cuando una persona se va de algún lugar, siempre hablan mal de otras personas, pero nunca reconocen lo malo que ellos hicieron. Y mientras tú no reconozcas cuál es el pecado que hoy te puede estar alejando de Dios, puede ser que aunque Dios esté en este lugar, todavía lo que quieres mantener oculto te puedas hacerte sentir que Dios está lejos de ti, aunque Él te mandó a llamar hoy. ¿Sabes que eso ocurre con el pecado? ¿Sabes que el pecado lo que quiere hacer es hacerte sentir excluido? Te voy a hablar bíblicamente, porque eso le pasó a Adán. Génesis 3 dice la Biblia: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ya comí yo, ahora te toca a ti. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron de Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Dios les había dado una indicación a Adán y Eva, y la indicación era: pueden comer de todo menos de esto. ¿Y de dónde creen que comió? No me respondas. Todos lo sabemos. Entonces Dios le pone una sola restricción, y teniendo la oportunidad de hacer todo, se enfocan en eso para poder romper el pacto y empezar con una vida no de pecado, sino donde hoy se sigue pagando consecuencias
por la desobediencia de este hombre y de esta mujer. Adán y Eva tomaron una mala decisión, y este es el problema de muchos. Yo no leo un versículo donde Adán y Eva le hayan dicho a Dios: Dios, perdóname, me equivoqué. Pero sí veo un versículo donde Adán le reclama a Dios y le dice: la mujer que tú me diste, el responsable no soy yo, el responsable eres tú por haberme dado una mujer que ni yo te pedí. Entonces decidimos culpar incluso a Dios mismo por las decisiones que uno toma. ¿Cuántas veces reaccionamos así? ¿Cuántas veces no buscamos a Dios para tomar una decisión? La tomamos, y cuando hay una consecuencia: ¿por qué quisiste, Dios? Yo no quise, te hablé de 1000 maneras, pero tú lo seguías recogiendo para transformarlo. Te lo voy a poner así. La Biblia dice que Dios nos ama como a hijos, y somos hijos de Dios. ¿Lo crees conmigo? Como hijos hay instrucciones que Dios nos da. Estoy preparando una prédica donde enseño el por qué cuando Dios no permite que hagamos algo, no es porque no nos ame, es porque nos ama tanto que la instrucción que nos da es para protegernos, no para que no vivamos. Amén. Entonces, llevándolo un ejemplo a la traducción al lenguaje actual, es como cuando tienes a un hijo o a un niño de 2 o 3 años y le dices: hijo, no toques la plancha. ¿Qué hace el niño? Se acerca. Te vas a quemar. Se acerca un poco más. Te vas a quemar, y espera que te voltees, como que cuando te voltees te va a enseñar a ti que la razón la tenía el niño, no tú. De repente se quema y va llorando con el papá: papá, me quemé. Si te lo dije. Pero a veces decimos: no, pastor, es que uno tiene que vivir y experimentar para que una vez que experimente aprenda a vivir, porque se tiene que vivir para aprender. Yo cuando alguien me dice esto, me hago una pregunta, digo: ¿y cómo aprendiste a cruzar la calle? Y a saber que si no te fijas de ambos lados, un carro puede pasar y te puede atropellar. Lo aprendiste de la sabiduría de otro, lo aprendiste viendo. No creo que alguien te haya dicho: no cruces tan rápido, porque si pasas rápido puede venir un carro y te va a atropellar, y tú dijiste: voy a ver si es cierto. Pero cuando nos conviene decimos: no, lo tengo que vivir, pastor. Amados, el detalle es que un pecado empieza a hacer que venga otro pecado y otro pecado y otro pecado, y eso te hace sentir menospreciado ante Dios. Y Dios te ama, y te ama demasiado. El problema es que un error nunca se corrige con otro error. Por eso en muchas ocasiones he visto personas que empiezan a pecar una y otra vez, y luego se sienten tan indignos de venir a la iglesia, cuando deberían de venir a pedir perdón y seguir caminando en el camino con Dios. ¿Sabes que en la Biblia hay una persona que quiso remediar un error con otro error, llamado David? Quiso ocultar algo, y eso terminó haciendo que él matara a un hombre, y eso le trajo consecuencias terribles a su vida entera. Amado y amada, no necesitas pagar consecuencias de tus acciones para tomar una buena decisión hoy. El mantenerte lejos de Dios te acerca al pecado, y eso solo beneficia a alguien: a Satanás. Pero el mantenerte cerca de Dios te beneficia muchísimo a cada uno de nosotros. Hoy quiero regalarte un principio: nunca busques dejar de pecar para acercarte a Dios. Busca acercarte a Dios para que con la ayuda de Él puedas dejar de pecar. Es la culpa la que hace que tomemos malas decisiones, el remordimiento. Te quiero llevar a la Biblia, Mateo 27, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Di conmigo: remordimiento. Gracias. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, declaró: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas en la plata del templo y se ahorcó. Hoy te quiero llevar a un principio.
Judas sabía que había pecado porque lo está reconociendo. El problema es que él creyó que ya era demasiado tarde. La Biblia dice que él tuvo remordimiento. Amado y amada, el tener remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es cuando haces algo, alguien tú lo descubre y apenas se da la vuelta lo vuelves a hacer, porque no hubo un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino y la persona te ve o no, tú lo dejas de hacer por completo porque te arrepentiste de haber hecho algo que sabías que estuvo mal. Judas caminó cerca de Jesús. Pudo conocer el corazón del maestro, pudo conocer el corazón de la promesa del Hijo de Dios hecho carne, pudo escucharlo predicar. Tenía el mejor pastor, tenía el mejor líder, pero decidió darle más valor a unas monedas que a la sabiduría que podía provenir de él. ¿Cuántas veces somos nosotros tentados a actuar como él? Incluso hay una parte donde Jesús mismo le dice: adelante, haz lo que tenías que hacer, porque ya el corazón de Judas estaba tan lleno de cosas que aún tomando la Santa Cena no se arrepintió. Entonces, el problema de Judas fue que quiso remediar un error con otro error, pero no fue con Jesús para pedirle perdón. Pedro también se equivocó, negó a Jesús 3 veces. Y dice la Biblia en Juan 21:7 que entonces el discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Hay dos tipos de personas: aquellos que ante los pecados o ante el pecado deciden abandonar a Dios, o aquellos que pueden recibir el perdón de Dios y a pesar de su pecado dejan que Jesús los limpie, los transforme y pueden seguir avanzando. Cada uno decide de cuál quiere ser. Pastor, me equivoqué y me equivoqué un montón. Bueno, levántate y sigue caminando. Mientras tengas vida va a haber un propósito. 2 personas lo creyeron. Amado, el detalle no es que busques a Dios cuando te equivocas con arrepentimiento, porque Él te perdona. Él no tiene problema para perdonar. El detalle es que hay muchos que abusan de la gracia. Entonces cometen el pecado una y otra vez y dicen: bueno, total, Dios perdona. Sí, pero ¿y si eres llamado a cuentas? Y venías muy bien en los domingos y venías muy bien sirviendo, pero ese día decidiste pecar, Dios te manda cuentas y terminas pasando una eternidad lejos de lo que creíste toda tu vida. Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo decidió pasar una temporada de procesos, no porque el padre lo corriera, sino porque él lo decidió. Hay cosas que Dios no quiere para nuestras vidas, pero son nuestras propias decisiones las que tomamos para decirle: Señor, espérame, tengo algo mejor que hacer, te voy a enseñar cómo se hace. La Biblia tiene un principio: alejados de mí, nada puedes hacer. Pero hay algunos que dicen como los niños con la plancha: yo sí puedo. Y ahí te das tu quemada. Creo que esos vinieron solo al primer servicio, ahorita están tranquilos. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que el hijo pródigo reaccionó, se arrepintió y pidió perdón. Después de eso pudo ser restaurado por su padre. Mientras tú no quieras pedir perdón por los pecados que traes o de las cosas que traes, va a ser muy difícil que Dios te restaure. A mí me agrada mucho, hay una parte en la Biblia donde David le dice a Dios: Dios, límpiame aún de los pecados que me son ocultos. Es por eso que yo siempre digo: hay que buscar siempre en nuestros corazones qué es lo que Dios nos quiere hablar. Pedro es un buen ejemplo de lo que debemos de hacer, de regresar con el Señor, con el Maestro.
Dice la Biblia en Mateo 14, entonces Pedro lo llamó: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Pedro intentó caminar en el agua, ¿verdad? Si Jesús no te llama, no lo intentes, amado. Puede ser que sea tu último día. Pedro le pregunta a Jesús: Jesús, si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia que el maestro Jesús le dice: ven, baja. Y él empieza a caminar. Y Jesús estaba al final de donde él tenía que caminar. Pero hubo un momento donde Pedro se desenfoca y deja de ver a Jesús por ver la tormenta que nunca había cesado. ¿Cuántas veces iniciamos nuestro camino así con Dios? Enfocándonos en Jesús, en su presencia, en lo que Él hace. Pero de repente nos empezamos a enfocar en la vida de alguien más en la iglesia. A ver qué está haciendo aquel. A ver, pastor, yo llego más temprano. ¿Y eso qué? Dios le va a dar a quien le tenga que dar lo que le tenga que dar cuando lo tenga que hacer. Pero empezamos a desenfocarnos y esto hace que empecemos a hundirnos. Y nos empezamos a hundir en la fe. Ahora pensamos que empezamos a llegar a la iglesia, empezamos a ver un cambio. De repente ya no vemos el cambio y ahora es como: Dios, sálvame. Y empezamos a hundirnos en la duda, empezamos a hundirnos en la inconformidad, empezamos a hundirnos en el desánimo, creyendo que Jesús nos llamó, pero que ya no hay algo más. Por eso siempre le sugiero a cada persona de la iglesia, aun cuando no viene a la iglesia, le sugiero: nunca quites tu enfoque de Jesús mismo. Sabes, amado, nunca vas a poder hacer algo por tu pasado. Ya está, ya pasó. Lo que puedes hacer hoy es tomar una buena decisión para que a partir de mañana puedas comenzar un futuro glorioso con el Señor. Voy de este lado a ver si los de aquí lo creen. Hoy puedes tomar una decisión correcta en tu vida para que a partir de hoy puedas iniciar un futuro glorioso lleno del Señor. Si sigues haciendo las mismas cosas de siempre, amado, ¿cómo esperas alcanzar algo diferente mañana? ¿Cómo esperamos que Dios transforme nuestra vida si hay cosas que no le entregamos? Tengo otro mensaje que le digo: Señor, que cuando Dios te llama, muchas veces le decimos: te voy a servir, pero no te metas con esto. Te voy a servir, pero no quiero problemas en mi familia. Entonces Dios permite que hayan muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque tú lo estás limitando. Él nunca te limitó. Hay momentos en nuestra vida que es necesario tomar decisiones. Dice la Biblia que cuando está en el libro en la Biblia, perdón, en la historia de Moisés, en el libro de Josué, Josué parte o muere parte a la presencia de Dios. Hay muchas teorías. La Biblia dice que su vida concluyó en esta tierra. Entonces se tiene que levantar una nueva generación, la generación de Josué. Si en un momento no finaliza la vida de Moisés o no muere, no podía iniciar la nueva vida o la nueva temporada del libro de Josué. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Que si queremos vivir una temporada de conquista, de bendición, donde podamos heredar a nuestros hijos bendición y pelear, tenemos que empezar nosotros a decidirlo. Pero hay cosas que hoy se tienen que morir en tu vida. No puedes entrar en una nueva temporada con Dios menospreciando lo que Él te da, o con todo el orgullo, o con todo el rencor, o con muchas cosas en tu vida. Necesitan morir. Alguien te lastimó, bueno, ya está, perdona y sigue avanzando. Alguien te quiso hacer daño, bueno, ya está, avanza a lo nuevo.
Tuviste problemas en tu matrimonio que hasta hoy te duelen y lamentablemente la relación ya no está. Bueno, sigue avanzando. Enfócate en el Señor. Cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué y le da una indicación y le dice: hey Josué, esfuérzate y sé valiente. Levántate, medita en la palabra de día y de noche. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que puedas ser bendecido y prosperado en todo lo que hagas. Dios da indicaciones, pero depende de nosotros cuidar las indicaciones que Dios da. Josué se levanta como esa generación que se necesita levantar hoy. Una generación que no dependa de las decisiones de los demás, que pueda tener el valor de tomar sus propias decisiones. Josué representa eso. Por eso hemos escuchado tantas veces ese versículo tan famoso, cuando Josué se levanta delante del pueblo y le dice: oigan, yo no sé a quién van a servir. El servir no es opcional. El servir es algo que todos vamos a tener que hacer. Ustedes pueden decidir servirle a Dios o servirle a cualquier otros dioses. Y vieron uno de los versículos favoritos de muchos de nosotros: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy puedes tomar una buena decisión para empezar a tener convicción de que venga lo que venga, pase lo que pase, aunque nadie quiera, que tú le digas: Señor, si alguien no se levanta, yo no sé qué vaya a ser el que está a mi lado, pero mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo nos vamos a levantar. Mi casa y yo queremos ser bendecidos. Mi casa y yo vamos por todo. Mi casa y yo te serviremos todos los días. Mi casa y yo nos vamos a levantar y te vamos a servir. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy es un día para tomar decisiones, amado. Tú decides. Cualquier cosa yo le voy a decir: Señor, yo ya les prediqué, arréglate con cada uno de ellos. Pero yo te tengo una buena noticia. Ay, pastor, por favor deme una, porque toda la prédica me he reprobado. Yo creo que hoy Dios me mandó para traer una buena noticia para ti y tu casa. Que si aún hoy estás en este lugar o escuchando este mensaje a través de redes sociales, hay una nueva oportunidad para ti y para tu casa. Que mientras tengas vida, vas a tener misericordias para poder levantarte y pelear por la bendición que Dios tiene para tu vida y para tu familia, en el nombre de Jesús. Que mientras puedas escuchar su palabra, va a haber una nueva oportunidad para que te puedas volver a levantar, puedas seguir caminando, puedas seguir creyendo. Pastor, me equivoqué. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Te caíste, levántate, pide perdón y continúa, porque aún hay una nueva historia que se puede escribir en los cielos con tu nombre. Hay una historia que dice que terminarás en victoria, lleno de éxito, lleno de bendición, que tú y tus generaciones serán bendecidos, que lo que hoy hagas empezará a bendecir a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos. Alguien tiene que decir amén y decir: Señor, yo lo quiero, yo te creo y yo lo haré. Vamos, ponte de pie esta mañana y dile: Señor, yo te creo, yo me levanto, yo lo hago, yo te creo, yo lo haré. Si alguien no quiere, yo y mi casa te vamos a servir todos los días, venga lo que venga, en el nombre de Jesús.